Saludos, soy el Dr. Fabián Pérez, médico familiar, próximo educador en diabetes, y el día de hoy estoy aquí precisamente para hablarles un poquitito de la diabetes. Todos hemos escuchado hablar de la diabetes o el azúcar, pero ¿qué es esto? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa, lo que significa que no se va a quitar y que con el tiempo va a ir progresando, va a ir avanzando a pesar de lo que hagamos. Por supuesto que entre mejor controlada esté la diabetes, más difícil o menos probable va a ser que se presenten complicaciones, pero eso adelantarnos un poquito. Entonces, es una enfermedad. Pero ¿por qué se presenta esta enfermedad? En la diabetes, el azúcar no puede entrar a las células, que es donde hace su principal función de proveer energía. Pero ¿por qué no puede entrar a las células? Dependiendo del tipo de la diabetes, o no va a haber insulina, o la que hay no es de buena calidad, o va a haber factores que dificulten el que pueda hacer su función. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona. Su principal función es permitir que el azúcar, que la glucosa, pase de la sangre a la célula. Pensemos en la insulina como un tipo de llave que se va a encargar de abrir la puerta de las células para que pueda entrar el azúcar en ellas. Vamos a hablar de los principales tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, en donde se acaba de golpe las reservas de insulina del páncreas. La diabetes tipo 2, en donde poco a poco se va dificultando o va dejando de ser tan eficiente la insulina. Y la diabetes gestacional, en donde todos los cambios hormonales que se presentan en la paciente embarazada dificultan el que la insulina pueda hacer su función. Esos son los tres tipos de diabetes principales. Hay otros tipos de diabetes, pero son mucho más raras y mucho más específicas y no corresponden tanto para los fines de nuestra plática. Solamente les vamos a llamar como otro tipo de diabetes. Entonces, tomando todo esto en cuenta, podemos reducir el problema de la diabetes, contrario a lo que comúnmente se piensa, a que no es que esté alta el azúcar en la sangre. Eso es una consecuencia del principal problema en la diabetes, que es que no hay insulina o la insulina no está haciendo bien su función. Desafortunadamente, el hecho de que la insulina no pueda hacer su función y empieza a subirse el azúcar en la sangre no va a ser el único problema que va a haber en la diabetes. Va a haber complicaciones precisamente por esta elevación del azúcar. Va a traer muchos cambios y va a traer muchos daños a nuestro organismo. Entre los más preocupantes, aquellos que dañan a los vasos sanguíneos, a los más chiquitos del cuerpo, pero ya después hablaremos de eso. Y hay algo que me gustaría compartirles antes de que termináramos nuestra pequeña charla. Dijimos que la glucosa en la sangre empieza a subirse, pero como no está entrando donde tiene que hacer su función, el cuerpo piensa que no tiene azúcar. Entonces va a decirle al hígado, va a decirle al músculo que saque azúcar de sus reservas, y eso va a propiciar a que se siga subiendo el azúcar en la sangre. Por eso no es raro que cuando se hace el diagnóstico de la diabetes se presente o se encuentre que el azúcar está muy alta en la sangre. Pero ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la diabetes? Bueno, tenemos diferentes tipos de estudios. El principal estudio es uno que se llama curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. En este estudio va a llegar el paciente al laboratorio, le van a tomar en ayuno una muestra de sangre, van a medir el azúcar en ese momento. Después le van a dar a tomar una bebida que tenga 75 gramos de azúcar. Bien importante que sean 75 gramos de azúcar. No que comas y luego te tomen el azúcar. No, tienen que ser 75 gramos de azúcar. Van a esperarse 2 horas y te van a checar el azúcar. Si el azúcar está en más de 200 miligramos después de las 2 horas, se establece el diagnóstico de diabetes. Pero no es el único laboratorio que tenemos para hacer este diagnóstico. También tenemos tomar el azúcar en ayuno. El azúcar en ayuno debe de estar abajo de 100. En cambio, si está arriba de 126 en por lo menos 2 ocasiones diferentes o 2 momentos diferentes, ahí se establece el diagnóstico de diabetes. También se puede utilizar algo que se llama hemoglobina glucosilada, que es una sustancia que se pega a una parte de las células de la sangre y nos permite tener como un promedio de cómo ha estado el azúcar en los últimos 3 meses. Y si está arriba del 6.5%, en por lo menos 2 ocasiones, se establece el diagnóstico de diabetes. Tenemos un rango. Si se fijan, les dije que lo normal que debemos de tener de azúcar es menos de 100. Entonces nos queda un espacio entre ese 100 y 125 o 140 y 199 en la curva de tolerancia, o
5.7 y 6.4% en la hemoglobina glucosilada, en donde el azúcar no está normal, pero tampoco está en rangos de diabetes. Esto es algo que se conoce como prediabetes, y dependiendo del tipo de paciente va a ser el cambio que vamos a tener que hacer para poder manejar esta prediabetes, porque en sí la prediabetes no es una enfermedad, es un estado de salud. Es ahí como que un poquitito juego de palabras, pero básicamente ahí no podemos catalogar al paciente como que ya tiene diabetes. Y si bien en algunos pacientes podemos dar medicamento, podemos dar tratamiento, no va a ser a la misma dosis que un paciente que tiene diabetes. ¿Y esto por qué? Porque como les comentaba, cuando un paciente tiene diabetes, inevitablemente en algún momento, independientemente de que tan bien controlado esté, va a tener complicaciones. Eso es lo normal, se llama historia natural de la enfermedad. Pero si nosotros empezamos a hacer cambios desde que el azúcar empieza a alterarse en la sangre, aunque no sea todavía diabetes, incluso dando medicamentos para la diabetes, vamos a retrasar que se presente la enfermedad, y por lo tanto vamos a retrasar o incluso en algunos casos evitar que se lleguen a presentar esas complicaciones, porque si no se presenta la enfermedad, pues no va a haber complicaciones.